Bueno, buenas tardes a todas. Qué gusto comenzar este año entonces con los nuevos temas de formación y hoy tenemos a nuestra querida invitada Ana Tere Castro de Castellano, una compañera de nosotros de nuestro encuentro, casada con 4 hijos, miembro directiva de la corrígeme Ana Tere, Consacratio Mundi Monasterio La Visitación. ¿Es correcto? Sí. Vale. Miembro fundadora, Apostolado del Rosario en Familia, miembro del Reino Christi Virgen Peregrina de la Familia, miembro de Maús, El Salvador, servidora Parroquia Santa Elena y bueno, una persona encantadora a quien le he agarrado muchísimo cariño. Así que todo tuyo, Ana Tere. Gracias, oíste. Gracias por este reto, este lindo apostolado para formarnos a todas. No, la verdad es que para mí es un privilegio, para mí es un orgullo, no sé cómo explicar el que me hayan tomado en cuenta. La verdad es que a veces uno se siente como incapaz, pero es Dios el que escoge a los incapacitados y capacita a los escogidos. Así que eso estoy convencidísima. Así que más que una plática, más que una charla, lo que voy a hacer ahorita es tratar de compartir con ustedes pues lo que he entendido hasta el momento de mi vida de la espiritualidad. Tengo un par de puntos escritos como para compartirlos, para que vayan leyendo, y luego tengo un par de notas aquí, así que si me ven de repente como que no estoy viendo la cámara, si no estoy viendo para abajo, es porque tengo aquí un montón de apuntes de todos lados, de charlas que he oído sacerdotes, de fragmentos de la Biblia, etc. O sea, tengo aquí un mix de papeles, así que voy a tratar de compartir con ustedes qué es la vida espiritual. Ana Tere, ajá. Solo pongámonos en manos del Espíritu Santo. Eso iba justo a hacer ahorita, pero si quieres hacerlo tú. No, dale tú, no, tú estás a cargo. Vale, ok. Antes de comenzar, justo eso iba a decirles, que nos pongamos todas en manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que en estos momentos abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que podamos tanto yo impartir con ustedes las inspiraciones del Espíritu Santo, como ustedes escuchar esa voz que a través mío va a hablar el Espíritu Santo. Te pedimos que te hagas presente, Virgen Santísima, que intercedas por nosotros, y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a compartir algo ahorita. Ok, bueno. Como saben todas, el tema es qué es la vida espiritual, y aquí he escrito un par de objetivos que nos tenemos que cuestionar. Uno, preguntándonos hacia dónde vamos. Otro punto, otro objetivo es realizar que la vida espiritual es mi relación con Dios fundada en el amor, ¿verdad? Y sabemos que la escuela del amor, sabemos a dónde la tenemos que encontrar, que es en Jesús. Y aquí quizás me voy a detener un momentito solo para profundizar un poco en esto, porque escuchaba un día de estos a un sacerdote y decía él que para amarte necesito amarme. Y creo que esto es bien importante, porque antes de que pueda yo escuchar lo que Dios me quiere decir, de tener una vida espiritual, de esa relación con Dios, necesito yo amarme. Y él planteaba un par de puntos, se los voy a decir así rapidito. Y él decía que tenemos que estar conscientes de que somos únicos e irrepetibles, y que somos amados y creados por Dios, y que fuimos creados para amar. Luego, que yo soy yo,
pero no me pertenezco, sino que soy de Dios y para la vida del mundo, pero creado para darme a los demás. Luego que muchas veces también, decía él, se sustituye el darse por dar cosas. Entonces nos tenemos que dar a los demás y en esa medida que nos demos a los demás, vamos a estar dándonos amor a nosotros mismos porque reconocemos que somos capaces de dar ese amor que hemos recibido de Dios. Y luego Dios establece el orden cronológico. Primero es la caridad y luego es la justicia. Y como conclusión, que amar desde la cruz, desde un amor misericordioso y que debo dejar primero amar a Dios en mí para yo después amar a los demás. Luego, otro objetivo, ya habiendo entendido lo que es el amor, es tomar conciencia que estamos llamados y creados para la unión con Dios. Luego también tenemos que agradecer a Dios porque fuimos creados y que porque constantemente Él nos perdona y que nos tenemos nosotros que también perdonarnos para poder también así perdonar a los demás. Y luego me tengo que dar cuenta que Cristo quiere habitar en mí y que me busca en todo momento. Entonces hay un par de preguntas que me puedo hacer y estas son: ¿a quién busco? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tanto vive Cristo en mí? ¿Siento el llamado que Dios me hace? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo encuentro a Dios en mi vida? Todas estas son preguntas que nos podemos hacer como para empezar a ver si realmente estoy viviendo una vida espiritual o no. Ahorita les voy a compartir un video del padre Adolfo como para entender que muchas veces esa unión con Dios la perdemos y no nos damos cuenta. Entonces, eso de qué tanto vive Cristo en mí, qué tan cierto puede ser que Cristo viva en mí si realmente lo he perdido, ya sea por el pecado, porque no frecuento los sacramentos y por un montón de factores. Entonces, ahorita les voy a compartir este corto del padre. Un segundito. Un segundo que está cargando. Me van a disculpar, pero mi compu se tarda un poco en pensar lo que le estoy diciendo, pero ya estuvo. Pepito y María eran los niños peor portados de todo el pueblo, y lo peor es que eran hermanos. La mamá ya no sabía qué hacer con ellos, había intentado todo, hasta que se entera que la catequista del pueblo era una excelente profesora y había disciplinado a todos los niños. Entonces dice: los voy a llevar a catequesis. Se acercó a ella y le pidió a ver si podía recibirlos. La catequista con mucho gusto le dijo que sí, pero que antes tenía que hacerles un examen individual para saber en qué grado estaban. Así que llamó primero a Pepito, lo sentó. Pepito, este chiquito, nada más la vio, la catequista le sonrió y le preguntó: Pepito, ¿dónde está Dios? Pepito no respondió nada. Pepito, ¿dónde está Dios? Pepito se le quedaba viendo con los ojos abiertos. Pepito, ¿dónde está Dios? Pepito estaba sudando. Pepito, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dios? Y Pepito se levanta, sale del salón, azota la puerta y va corriendo hacia su hermana y le grita: María, ahora sí estamos en problemas. Se ha perdido Dios y nos están echando la culpa. Bueno, este chiste es algo que nos puede ayudar a nosotros
a poder entender esa realidad. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Si nos preguntaran, María, José, ¿dónde está Dios? ¿Qué le responderíamos? Si Él mismo nos dijera, ¿dónde estoy? ¿Qué le diríamos? ¿Dios está realmente presente en toda tu vida? ¿O es un adorno que simplemente tienes colgado en alguna parte de tu cuarto o de tu corazón? ¿Dios es realmente alguien vivo que tiene una diferencia en tu existencia? ¿O es alguien que se reduce a unos textos que tenemos que estudiar en catequesis? Cuando tú te levantes, abres los ojos, ¿le agradeces a Dios por haberte dado un nuevo día? Cuando tú vas a trabajar, le ofreces a Dios tu trabajo. Cuando vas a estudiar, le ofreces a Dios tu estudio. Porque Él puede darle sentido. Él puede aprovecharlo como un acto sobrenatural. Cuando vas a desayunar o a comer, bendice los alimentos sabiendo que son un don de Dios y que Él también te acompaña en ese momento. Cuando estás divirtiéndote con tus amigos, lo haces sabiendo de que Dios está ahí presente y se quiere divertir contigo. De que Dios es un Dios alegre y que nos dio la alegría para disfrutarlo. ¿O queremos dejarlo en la iglesia para poder nosotros divertirnos? Cuando te vas a acostar, le ofreces a Dios este día que has vivido y le pides por el día siguiente. Dios es un Dios presente, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo. ¿Dónde está Dios en tu vida? Ojalá que esté presente en cada segundo de tu existencia, porque si es así, cada segundo de tu existencia tendrá un sentido sobrenatural. Soy el Paradolfo, recen por mí para que pueda ser presente Dios en mi vida y en la de los demás. Yo rezo también por ustedes. Bendiciones. Bueno, como escuchamos, creo que podríamos rescatar un par de cosas de este video. Y una de ellas es que nuestra religión, nuestra fe, Dios no es un adorno que podamos quitar o poner, sino que Dios es fidelidad, es amor, es lo positivo que yo tengo, es la misericordia, es el perdón, es la alegría, es la paz, y así un montón de cosas. Pero muchas veces lo tenemos como adorno, lo tenemos como que si tenemos un poquito de religión, y así lo llamamos, estamos satisfechos. Y realmente, como dice más adelante el Padre, Dios realmente tiene que estar en todos los momentos de nuestra vida. A mí me encanta decir que con Dios tenemos que dormir, pensar, rezar, comer, divertirnos, entristecernos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene que estar presente en todos los momentos de nuestra vida. Si nosotros vamos a una fiesta, muchas veces lo dejamos a un lado. Y realmente Dios tiene que estar presente, no solo, como dice el Padre, el día que vamos a misa. Si es que vamos todos los días, pues en ese momento que estamos en misa, sino en todo momento. Y muchas veces se nos olvida, la verdad. Entonces, en la medida que nosotros nos olvidemos de Dios y lo hagamos a un lado de nuestra vida, en esa medida nuestra espiritualidad va también a hacerse más pequeña o va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, tenemos que estar pendientes en que Dios sea como el centro de nuestra vida. Y ahorita voy a compartir nuevamente lo que les estaba compartiendo. Porque antes de entender qué es la vida espiritual y qué significa realmente lo espiritual en nuestra vida, tenemos que entender también que hay falsas espiritualidades. Y aquí hice un pequeño desglose. La verdad es que no son todas, pero creo que podríamos entender por dónde va la cosa. Y las falsas espiritualidades son las místicas orientales, las energías cósmicas, las fuerzas naturales, la pluralidad de religiones, espiritual sí, religión no, Dios no. Y esto aquí creo que se vive mucho en nuestra Iglesia Católica. Muchas veces decimos, sí creo en la Iglesia, pero no creo en el Papa, sí creo en el Papa, pero no en el sacramento, sí creo en, no sé, sí creo en la Iglesia, pero no en la confesión, etc. Entonces a eso se refiere esto que nos aleja y que es una falsa espiritualidad. Luego las tendencias esotéricas y luego el bienestar o paz interior. Y este último quisiera detenerme un poquito porque
este último se nos está vendiendo muchísimo en el mundo en estos días. Todo es cómo combatir el estrés, cómo tener paz, cómo dejar de sufrir, cómo sentirme bien. Y muchas veces se nos venden quizás tendencias, quizás religiones, o como les querramos llamar, que van en contra de la voluntad de Dios y van en contra de nuestra Iglesia Católica. Podríamos mencionar algunas: el Reiki, el Zen, el yoga, mindfulness, todas esas tendencias que realmente no son espirituales y muchas veces nos las venden como que crece en tu espíritu y serás más feliz, y le meten la palabrita espíritu, le meten la palabrita milagro, bienestar, paz, y realmente eso nos aleja de Dios, porque eso no es realmente la voluntad de Dios, ni una espiritualidad basada en el amor y en Dios, pues en los sacramentos, en los mandamientos y en lo que Dios quiere de nosotros. El Evangelio no es un libro para autoayuda o como pasatiempo, sino pretende integrar el camino y la verdad y la vida, y esto lo encontramos en San Juan. Jesús es las tres cosas, son las tres columnas de nuestra fe, las tres dimensiones de la vida espiritual bien entendida, y por eso lo traigo a colación, porque si nosotros queremos tener una vida espiritual, tenemos que tener un equilibrio entre el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué, si se fijan, he recalcado el "y"? Eso es un paréntesis. Y es porque un sacerdote lo explicaba. Si le ponemos camino, coma, verdad, coma, y vida, o solo camino, coma, verdad, vida, muchas veces podemos entender que se pueden vivir separadamente. Y el sacerdote decía que cuando le ponemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida, son inseparables las tres y que debe de haber este equilibrio entre las tres cosas. Y por eso pongo aquí Cristo camino, Cristo verdad y Cristo vida. El camino, la verdad es la moral, es la doctrinaria y es lo que podemos entender a la hora de rezar el credo. Luego, el camino es lo racional, es lo moralista y son los mandamientos, ya concretamente hablando. Y luego, la vida es lo vital, el consumo interior de paz interior, que lo podemos vivir en los sacramentos. Y él decía que no se puede entender o no se puede centrar nuestra fe, por lo consiguiente no se puede vivir una espiritualidad si solamente vivimos, por ejemplo, a Cristo en la verdad, porque estaría desequilibrada. Él ponía el ejemplo: si alguien, me escuchan con los perros ahí ladrando, sí, perdón, pero ni siquiera son de mi casa. Sí, no, tranquila, dale. Ok. El padre estaba escuchando una charla que hablaba de esto y el sacerdote decía que se puede entender perfectamente, por ejemplo, la verdad, que son toda la doctrina de la iglesia, que es la moral, y entenderla perfectamente, pero llevar un camino, llevar, una vida un poco al margen de los mandamientos y, por ejemplo, no frecuentar los sacramentos. O sea, creo que ahí está clarísimo y no hay mucho que explicar, que allí estaríamos totalmente en desequilibrio, porque obviamente los mandamientos no es invento del hombre, no es invento nuestro, sino que es algo que podemos encontrar en la Biblia y pues hay que seguirlos. Y a mí me encanta decir que los mandamientos no solo son negaciones, no solo son prohibiciones, sino, por ejemplo, el no matar, es ir un poquito más allá y en vez de no matar, proteger la vida, defender la vida, verlo como positivamente. Y así todos los mandamientos. Y luego, la vida
O sea, tenemos que también tratar, como decía antes, de frecuentar los sacramentos lo más que se pueda posible. Algunos solo se reciben una vez, ya sabemos, pero, por ejemplo, la comunión, por ejemplo, el sacramento de la confesión, es recomendable pues hacerlo dentro de lo que cabe frecuentemente, porque sabemos que la confesión nos aleja de Dios. Y por el otro lado, la comunión, estamos recibiendo al mismo Jesús en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces, creo que es obvio ese equilibrio que tenemos que tener en Cristo camino, Cristo verdad y Cristo vida, pues porque Él es el ejemplo para poder vivir realmente una espiritualidad. Y aquí pongo que un grave error es utilizar la espiritualidad solo para sentirme bien, para tener paz, como si fuera un objeto de consumo. Creo que esto tiene que ver también con estas espiritualidades o falsas espiritualidades que nos venden, ¿verdad? Que todo es para tener paz, para olvidarme del estrés, para vivir tranquila. Y sabemos pues que el camino de Cristo es el camino de la cruz, que no significa que el camino de la cruz nos haga miserables, todo lo contrario. Si sabemos llevar la cruz de cada día, nos podemos sentir orgullosos y nos podemos sentir cada día más cerca de Jesús porque estamos ayudándole realmente a cargar esa cruz. Luego están estas 10 maneras que podemos ocupar para encontrar a Dios en medio del caos que vivimos a diario. Y realmente sabemos que el mundo nos come. O sea, si no estamos alertas, el mundo nos puede desviar fácilmente porque es nadar contra corriente. Entonces aquí he escrito algunas. Obviamente, y siento que este es súper importante, el encontrar ese espacio durante todo el día y durante ese caos en el que vivimos para escuchar a Dios y ponernos en su presencia. Y siento que esto comienza desde el momento en que nos levantamos. Más adelante van a escuchar también, les voy a compartir una breve comentario de cómo vivir la espiritualidad del padre Espinosa, de los Monteros. Y él habla que el ofrecimiento de la mañana no tiene que ser 2 horas. Con 2 minutos, con 5 minutos que nosotros ofrezcamos nuestro día y que nos pongamos en presencia de Dios, que pidamos la ayuda de nuestra Madre del Cielo para acercarnos a Jesús, porque ellos son inseparables, estamos ya escuchando o por lo menos poniéndonos en la disposición para escuchar qué nos quiere decir Dios en ese día. Luego, el valor fuerte y constante, o sea, cada día y cada segundo. Eso quiere decir que siempre tenemos que estar, como se dice vulgarmente, con las antenas paradas a ver qué nos quiere decir Dios. Luego, voluntad de esfuerzo. Eso quiere decir que exige compromiso de parte de nosotros, exige un deseo que nosotros queremos estar con Dios, queremos a Dios en nuestra vida, trabajo y esfuerzo. Luego, una búsqueda constante de cómo puedo yo en mi día a día, en mi trabajo, en mis obligaciones, en mis responsabilidades, buscar a Dios. Y obviamente, como decía el chiste del padre, realmente cuando perdemos a Jesús, porque sí lo perdemos, o sea, Pepito estaba equivocado, pues, pero sí perdemos a Jesús por varias circunstancias. O sea, estar prontos a tratar de buscarle otra vez y de hacer esa alianza otra vez con Dios. Luego la humildad, en la cual nosotros aceptamos nuestros errores, nos continuamos esforzando para encontrar a Jesús, pero sobre todo sabiendo que nosotros no somos los que vamos a lograrlo, sino que es Dios el que nos santifica, es Dios el que va a poner que va a poner en nosotros esa humildad. Luego, dar tiempo y espacio a Dios, hacer cambios para dar prioridad a Dios, que es lo que decía anteriormente con estos pasos de amarme para amarte. Uno de estos, si no mal recuerdan, era las prioridades que tengo que ir poniendo. O sea, Dios como prioridad 1.
Luego, palabras de oración. Y esto para mí es súper importante, pero también súper fácil. O sea, Dios es un Dios sencillo. Eso no quiere decir que sea fácil, porque cuesta. Es difícil muchas veces seguir a Dios al 100% porque hay, o sea, uno, porque somos pecadores, porque somos débiles, pero dos, también por todo el caos que tenemos en nuestro alrededor. Pero esta parte, esta número 7, palabras de oración, sí me parece, si llegamos a tener esa constancia y esa costumbre, lo siento fácil porque es repetir jaculatorias o aspiraciones durante nuestro día. Y con esto estamos recordando la presencia de Dios. Por ejemplo, al pasar frente a una iglesia, mucha gente dice, no, esa es una costumbre y una costumbre pagana, porque ya lo he escuchado y realmente no es así. Cuando nosotros pasamos frente a una iglesia y nos persinamos o hacemos alguna jaculatoria, Señor mío, mi Dios y mi todo, cualquier jaculatoria, cualquier pensamiento, realmente lo que estamos haciendo es, desde el carro, saludando a Jesús, que está en esa iglesia. Entonces no es sencillamente una costumbre, o sea, si realmente lo hacemos de corazón. O, por ejemplo, a la hora del ángelus, o sea, acordarnos y rezar el ángelus. Que el ángelus es cierto que rezamos el Ave María, pero nos estamos acordando de partes importantes de la vida de Jesús. Y por eso es que digo que Jesús y María son inseparables. Entonces, si alguna jaculatoria va dirigida a María, realmente va dirigida también a su hijo Jesús. Entonces, si nos acostumbramos a decir todas estas jaculatorias durante todo el día, cuando nos pasa algo negativo, cuando necesitamos fuerzas, como les digo, cuando pasamos frente a una iglesia, o sea, en todo momento bendecir los alimentos, como decía el Padre, estamos, ¿cómo se llama? Llamando a Dios en nuestro día. Estamos diciendo palabras de oración que nos ayudan a tener esa espiritualidad. Luego, enviar mensajes a Dios. Ahorita que está tan de moda los mensajes por WhatsApp, los mensajes por Instagram, Facebook, email, lo que sea. Y lo hacemos a diario, lo hacemos, es más, lo hacemos cada minuto, si es posible, de mandar mensajes, de mandar emojis, de mandar lo que sea. Pues esos mismos mensajes que nosotros mandamos a nuestros amigos o conocidos, deberíamos de buscar la manera de mandarle mensajitos a Dios, de buscar esa comunicación con Dios durante nuestros días, porque así podemos encontrar esos momentos de unión con Dios. Quizás las jaculatorias y el enviar mensajes no es exactamente lo mismo, porque quizás enviar un mensaje le puedo decir alguna palabra que yo sienta en ese momento, o quizás pedirle ayuda por algo en algún momento dado. Y muchas veces las jaculatorias son como frases ya establecidas que no tienen desmérito, al contrario, como decía, nos hacen esa unión con Dios, pero sí son como dos puntos diferentes. Luego, referencias para orar. Y aquí se toca la falta de tiempo, que eso es súper, súper, súper importante, porque la verdad es que la mayoría de gente dice no tengo tiempo. Y la verdad es que tenemos que ser creativos, como puse acá. Y esto también lo escuchaba también de un sacerdote que decía que mucha gente critica el que muchas veces vayamos de casa a la oficina, las que trabajan o las que trabajamos, o que vayamos a recoger a los hijos, o que vayamos al súper. O sea, que salgamos en el carro y mucha gente cuestiona el por qué en ese momento el rezar el rosario, o el rezar la coronía, o el hacer alguna oración. Pero realmente decía el sacerdote que si de verdad lo hacemos de corazón, hasta nos ayuda a manejar de mejor manera el tráfico, por ejemplo. Al llegar al lugar de nuestro destino con una mejor cara, con un mejor ánimo, con la presencia de Dios en nuestro corazón, porque hemos ido todo el camino rezando o hablando con Dios. Eso por un lado. Y
Por otro lado, le voy a compartir una anécdota o sea, una experiencia que nos dijo una monjita de claustro, y que realmente ellas viven en claustro, viven con Jesús, tienen todo el día para orar y todo el día tienen a su disposición una capilla, tienen el Santísimo, y ella nos compartía que esta falta de tiempo realmente no es cierta, no es totalmente cierta. Y ella nos decía que si nosotros queremos estar con Dios todo el día o queremos dedicarle, el ejemplo que ponía era una hora específica. Si nosotros no tenemos ese tiempo como para desplazarnos para una capilla de adoración o algún santísimo que esté expuesto en alguna capilla, ella decía que si nosotros escogíamos una determinada hora del día para esa adoración, entre comillas, nosotros podíamos en esa hora dedicar todo nuestro tiempo, todas nuestras responsabilidades, todo nuestro amor, toda nuestra paciencia, nuestra humildad en los quehaceres normales de la vida y ofrecérselos a Dios. Y en la medida que nosotros en ese momento abriéramos nuestro corazón a Dios y realmente abriéramos nuestro corazón al prójimo, en esa medida íbamos a traer a Jesús sacramentado a nuestro corazón y a nuestra vida, porque estábamos dedicando esa hora al Santísimo, pero realmente estábamos también dejando, por ejemplo, nuestro orgullo, nos estábamos llenando de humildad, estábamos siendo quizás más compasivos con el prójimo, teníamos más paciencia y así todas las virtudes o muchas virtudes que pudiéramos tener. Entonces decía que esa falta de tiempo podía revertirse, por decirlo así, y tener esos momentos de cercanía realmente de corazón a corazón con Dios, aunque no lo tuviéramos enfrente. Por otro lado, también esto que puse acá de el ver ese lugar y hacer una pausa en mi mente, eso también es otro tip que pudiéramos hacer como para estar en presencia de Dios en esos momentos que no tenemos tiempo. Y es que si todos los días recorremos una misma calle, obviamente todos los días tenemos que salir de nuestra casa para ir a diferentes lugares, entonces poner, qué sé yo, un árbol, un portón de una casa, un rótulo, cualquier cosa que nosotros sepamos, y ese lugar como unirlo con algo que nos ate a Dios. No sé, qué sé yo, cada vez que ve este árbol me voy a acordar de la grandeza y del perdón de Dios, por ejemplo. Entonces, todos los días cuando yo pase por ese árbol me va a recordar esa cercanía con Dios. Si yo veo el portón de esta casa, que no tiene nada que ver con Dios, pero ese portón de esa casa, yo lo comparo con algo que a mí me recuerde a Dios, todos los días que yo salgo de mi casa y veo el portón de otra casa, voy a recordarme y lo voy a unir a mi amor con Dios. Entonces eso también decía este sacerdote, que puede ayudarnos a estar en esa presencia de Dios. Luego, recibir consciente los sacramentos, o sea, tener esa mirada y ese corazón a corazón, por ejemplo, al recibir la comunión, la Eucaristía, pensando en que realmente va a ser un encuentro con nuestro mejor amigo, que nuestro mejor amigo va a entrar en nosotros y va a ser parte de nosotros, y que el verdadero amor y la verdadera amistad están presentes con esa mirada que yo voy a tener de corazón a corazón, porque muchas veces sí, quizás estamos en paz, sí, quizás hacemos oración, estamos conscientes de que es la comunión lo que vamos a recibir, pero quizás no estamos totalmente dispuestos con nuestro amor, con nuestra humildad y con nuestro abandono en que es Jesús mismo el que va a entrar en nosotros, que es la mejor medicina, que es la mejor solución a nuestra paz, que es nuestro mejor amigo, que es la solución a nuestros problemas. Y en ese momento tenemos que estar conscientes, así como cuando estamos
frente al sacerdote, que deja de ser el sacerdote y es el mismo Jesús a la hora de la confesión. O sea, es ese sentir esa vibración en nuestro corazón, que es el mismo Jesús, el que está en esos momentos perdonándonos. Es el mismo Jesús el que nos está llenando de su misericordia, y a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos miserables muchas veces y que nos olvidamos de Él está ahí presente en el sacerdote, queriéndonos amar, abriendo su corazón para perdonarnos. Entonces, ese es otro punto importante para vivir la espiritualidad, el recibir los sacramentos conscientemente y de corazón a corazón. Luego otra cosa que es muy importante para vivir la espiritualidad es el por qué y el para qué me creó Dios. Y aquí hay como 3 puntos importantes. Uno, el que Él nos ha creado para compartir su vida y su gloria con nosotros. O sea, Él realmente no nos necesita. Él nos necesita nada más para que nosotros demos testimonio de su amor. Pero Él es todo. Él es misericordioso. Él es omnipotente, omnipresente. Él no nos necesita a nosotros. Pero nos ha creado para compartirnos esa grandeza, para compartir esa vida y ese amor con nosotros. Entonces, pues que realmente lo entendamos pues en la cabeza, pero que también lo entendamos en el corazón y que sintamos ese amor y esa gloria de Dios en nosotros para poder así dar testimonio a otros. Luego la santidad, todos estamos llamados a la santidad y por medio de esa santidad nosotros glorificamos a Dios. O sea, no es que nosotros, ay, qué linda ella es santa, ay, qué lindo, no. Es que cuando nosotros, en la medida en que nosotros somos santos, es al mismo Dios al que glorificamos. Entonces, estamos llamados a esa santidad todos. Y estamos llamados, como decía San José María, en nuestra responsabilidad diaria, en nuestras obligaciones. O sea, no tenemos que salir de lo que hacemos normalmente nosotros dentro de nuestras obligaciones, de nuestro día normal. Desde ese punto tenemos nosotros que tratar de vivir la santidad. Y esto lo podemos leer en Mateo 5. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro, esto no es el querernos comparar a Él, porque en ningún punto nos podemos comparar a Él, pues, pero sí es ese ejemplo que tenemos nosotros de que Él es perfecto, de que Él es el santo por excelencia, y que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en eso y tratar cada día, pues, de ir como borrando nuestros errores, como cortando esas aristas y pues tratar cada día, si caemos, de levantarnos y seguir adelante. Si retrocedemos, pues volver al camino. Si nos desviamos un poquito, pues tener esa campanita que nos diga, ok, estás como medio desviada y estás llamada a la santidad. Y luego que también en este mundo no estamos solos, que en este mundo hay otras personas y que Dios quiere que nos salvemos nosotros, pero que también llevemos a otro al camino de Jesús. O sea que no somos únicos en este mundo, no somos solitarios. Estamos llamados a vivir en comunidad, a dar testimonio y a convencer a otras personas, más con el testimonio que con las palabras, de que el camino correcto es Dios. Que el camino único, que el camino seguro es Dios. Entonces, estos 3 puntos son importantes que nosotros los entendamos para entender por qué fuimos creados. Antes de esto, quisiera compartirles el video y luego sigo con esto. Ahorita vamos a ver el video de el padre Espinosa, el que les comentaba. Un segundo. El
Padre nos habla de cómo lograr, o sea, qué cosas necesitamos básicamente para tener una vida espiritual. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Un placer nuevamente estar con ustedes. Y en esta ocasión me han preguntado, Padre, ¿usted qué reza? Y yo respondí con una pregunta: ¿y tú qué rezas? La persona se me quedó viendo, me decía, yo en shock, porque a ella le interesaba saber qué es lo que reza un sacerdote, un consagrado, una religiosa. Mira, los sacerdotes por lo general, misa todos los días, rosario todos los días. Yo, de una manera especial, rezo la coronita de la misericordia todos los días, pero además, desde que me levanto, ofrecimiento del día, mi meditación, antes de acostarme, si estoy en algún lugar donde esté el Santísimo, pues un ratito de adoración, examen de conciencia, y por si fuera poco, el breviario, todos los días. Y la verdad, lo hago con mucho gusto y me doy mis tiempos, a veces en un autobús, en un avión, a veces en una iglesia, pero trato de sacar adelante todos mis compromisos espirituales. En cambio, tú puedes rezar todo lo que yo rezo. Tienes 4 hijos, o estás en la secundaria, en la preparatoria, estás en la universidad. ¿Cuál debería ser, por tanto, la vida espiritual de una persona casada, soltera, estudiante, con compromisos? Yo quisiera resumírtelo en los 5 dedos de mi mano. Que no se te olviden, como lo mínimo. Ojalá hicieras más cosas, pero si no, ahí te va que es lo mismo. Cuando te levantes, reza. Me da lo mismo si saliendo de la ducha, de camino al colegio, a la universidad, en el coche, o mejor concentrado al llegar a tu oficina, antes de salir de la casa. Yo rezo 10 minutos y después 1 hora de meditación. Tú, con que te pongas en la presencia de Dios 2 minutitos, pero con todo tu corazón. ¿Y de qué tratan esas oraciones de ofrecimiento del día? Cómprate un manual de oraciones, hay muchísimo. Sigue el de tu propia espiritualidad, el de tu camino, lo que sea, y termina siempre con Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el que reza el Padre Nuestro con todo el corazón ya no tiene nada más que pedirle a Dios nuestro Señor. Es la única oración que salió de la boca de Dios. La dijo Jesús. En el Padre Nuestro está todo. No sé si te has fijado, hay 7 peticiones. Decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, y después, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No tienes nada más que pedir. Por supuesto que pide por tus papás, por tus hijos, por tus padres, por tus abuelos, por la familia, por los damnificados, por los países que están sufriendo persecución, por los que están en guerra, por Venezuela. Pide todo lo que te sugiera tu corazón, por las personas solas, los pobres, los solos, los enfermos. Mientras más pidas, mejor. Pero no se te olvide que lo verdadero que tenemos que pedir, lo verdaderamente importante, dame fe, esperanza, amor, humildad, pureza de corazón, sencillez, bondad, capacidad para perdonar, para olvidar, para pedir perdón. Y por tanto, rezamos, concluimos con un Padre Nuestro como sellando. No puedo pedir ya nada más porque ya te pedí. Ayúdame a perdonar, líbrame del mal, apártame de las tentaciones, que yo haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, primero, ofrecimiento del día. Segundo, que nadie se vaya a la cama sin rezar. ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos, lo que tú quieras. Te puede ayudar a tener un evangelio en tu buró con una estampita, leer una línea o 2, y la palabra clave en la noche es gracias. Gracias, Dios mío. Tengo familia, tengo marido, tengo mujer, tengo 3 hijos, tengo trabajo, tengo alimento, tengo oportunidades. Gracias también porque traigo un problema en la rodilla. Gracias, Señor, porque me has considerado digno de colaborar contigo en la redención del mundo, ofreciendo los sufrimientos que tengo. También el dolor es parte de la gratitud. Gracias por todo, porque encontré novia, porque van a ser mi hijo, porque
Por todo lo que se te ocurra agradecer. La palabra gracias es una belleza. ¿Quieres ganarte el corazón de Dios? Dile gracias por todo lo que pasa en tu vida. Todo es don de Dios. Tercero, desayuno, comida, cena o como lo llamen en tu país, almuerzo, comida, lunch. Todo se bendice. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Calcuta haciendo un ratito de voluntariado. Era impresionante ver a veces gente buscando comida en la basura, no solamente en Calcuta, seguramente hay muchos otros países donde eran padres y madres de familia meten la mano al basurero, sacan un huesito de pollo, le limpian la poca carnita que ahí queda, van a recoger la cebolla, los frijoles, la lechuga, lo que se tira en los platos, el pan, huevo. Yo nada más de pensarlo decía, no puede ser. Y pensar que tú y yo, que estás escuchando, vas a llegar al rato a tu casa y vas a abrir el refrigerador y te vas a encontrar carne, pescado, huevo, jugo, Yakult, verdura, ensaladas, fruta. Vas a abrir tu despensa y te vas a encontrar todo tipo de latas. A ti y a mí no nos falta nada, absolutamente. ¿Cómo te sientas a la mesa sin siquiera decir gracias, Dios mío? Padre, es que no me sé ninguna. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. No me la grabé. Dios mío, gracias por estos alimentos y dáselos a los demás. Y así, si te das cuenta, son momentos breves durante el día que te ayudan a ponerte en la presencia de Dios cuando me levanto, cuando desayuno, cuando como, cuando ceno, cuando me voy a la cama. Dijimos, cuando te levantes, cuando te acuestes, bendición de los alimentos. Cuarto, que nadie se vaya a la cama sin al menos una Ave María. Mejor el rosario. Mejor un misterio, pero si no puedo, 3 Aves Marías, no puedo, se me olvida, no te acuestes sin un Ave María, porque en el Ave María, además de echarle, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, agradecerle que ella le dijo que sí al Señor, además de eso, decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que no sé cómo accidente, infarto, choque repentino, se cae un avión, terremoto, de noche no me dio cuenta, no me dio tiempo ni de darme cuenta que me iba a morir, no lo sé. Qué belleza todos los días recitar con fervor, con amor, ruega por nosotros, ahora, hoy que tengo cabeza en su sitio y en la hora de nuestra muerte. Nunca a la cama sin agarrarse de María. Y quinto y último, jóvenes, hermanos, queridos amigos, la misa del domingo no está en discusión. Está lloviendo, a misa. Hace calor, a misa. Qué frío, a misa. Hoy es el Super Bowl o la final del campeonato mundial de fútbol o del campeonato nacional, a misa. Tengo un rancho, quiero ir a la montaña, un lago, a misa. Es importantísimo la misa te alimentas de Dios, escuchas su palabra. Tengo una reflexión que le he dado en alguna otra ocasión completa sobre la misa. Ahora solamente te lo recuerdo. La misa del domingo no está en discusión. Y enséñales a tus hijos que cuando hace frío, cuando está lloviendo, cuando me duele un poquito la panza, que me puede doler, o la cabeza, primero a cumplir con una obligación, pero de amor hacia Dios nuestro Señor, por todo lo que Él me ha dado. No puedo dejar un solo domingo sin decirle a Dios gracias por todo y a recibir a Jesús y a escuchar su palabra. 5 puntitos que pueden resumir perfectamente tu vida espiritual. Por supuesto que se puede incrementar. Están las jaculatorias, está la misa diaria, está el rosario diario, está la lección divina, está la lectura del evangelio por 20 minutos. Tú sabes cuál es tu situación, tu edad, tu momento en la vida. Tus hijos ya se fueron, tienes mucho más tiempo. Estás en la universidad, apenas los sacarás como puedas. Eres sacerdote, reza todo lo que puedas. Tienes muchos compromisos, por lo menos lo básico, porque lo importante es vivir en gracia y vivir en la presencia de Dios. Dios nos bendiga siempre. Bueno, y como final, ya escuchamos al Padre, algunas cosas ya las habíamos comentado.
pero como final les quiero presentar esta palabrita, que es muy importante que la tengamos en nuestro léxico, que es la asedia espiritual. ¿Qué es la asedia? Es la tristeza por el bien divino y el desánimo para la acción. ¿Qué es la asedia? Es el origen de todos los males de nuestro tiempo. Es la pérdida del amor primero, es cuando dejamos de gozar de Dios y cuando se es fiel y no se disfruta. O sea, la asedia es, por ejemplo, ok, yo sé que el domingo tengo que ir a misa, muy bien, me voy a misa, pero porque sé que debo ir a misa, porque todos en mi casa van a misa, porque es pecado no ir a misa, por lo que quieran, pero realmente no estoy gozando, no tengo esa necesidad de ir a ver a mi mejor amigo, de ir a dar gracias, de ir a estar con Jesús, de ir a recibir a Jesús, de oír, escuchar y vivir su palabra. O sea, ese gozo lo he perdido, esa es la asedia espiritual. Y es lo que ahorita está como minando nuestra sociedad, nuestras sociedades. Porque muchas cosas las hacemos ya solo por costumbre, porque así se deben de hacer, porque quizás así me enseñaron mis papás, porque es mal visto, por lo que quieran, ¿verdad? Por lo que querramos, pero ese gozo lo hemos perdido. Esa necesidad, esa hambre de Dios muchas veces la hemos perdido. Entonces esa es como el mal de nuestros tiempos, la asedia espiritual. Y luego, nada más que nuestra meta es que Cristo viva en mí, y por eso traigo aquí la frase de San Pablo, de no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, y a eso deberíamos de llegar todos, ¿verdad? Y cuestionarnos, ¿Cristo vive en mí? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento de mi día, en qué momento de mi vida realmente yo creo que Cristo vive en mí? Y luego aquí les dejo un par de puntos sobre reflexionar sobre cuál es el fin de mi vida y tomar conciencia de hacia dónde la estoy orientando, o sea, hacia dónde llevo mi vida. Contemplar y dejarme entusiasmar por la verdad de que estoy llamado a la unión con Dios en esta vida y de manera plena en la vida eterna. Luego, reflexionar en mi propia santidad desde esta perspectiva del amor y de la unión con Dios. Y preguntarle a Dios por dónde me invita a caminar. Para esto tengo que, obviamente, estar, como decía anteriormente, con las antenas paradas, o sea, buscando ese momento donde Dios me quiere hablar. Y luego tomar conciencia de que Cristo quiere vivir en mí y de lo que significa para mí que Cristo quiera vivir en mí. Así es que les agradezco muchísimo, espero que haya sido de ayuda para poder vivir una espiritualidad como realmente Dios nos la pide, y para que podamos día a día estar más cerca de Jesús, que día a día nos sintamos más cerca de nuestra Madre del Cielo, que es la que nos lleva últimamente a los pies de Jesús, y que nada, que nos abandonemos en Él, y que sigamos adelante como equipo, como movimiento, como amigas, porque ya escuchamos, que no me lo inventé yo, sino que es así, hemos sido creadas para vivir en comunidad. Así que muchísimas gracias. Ana Tere, le damos unos 5 minutitos para preguntas. Le voy a quitar el mute por si alguna tiene alguna preguntita. Ya están habilitados los micrófonos. ¿Preguntas, chicas? Como decía un sacerdote un día de estos, o todo está claro o no entendieron nada. No, Padre Richard, todo
perdón, clarito, clarito, como dice el padre Richard. A mí también me encantó y lo sentí como un apoyo al retiro que tuvimos el padre Richard, sobre todo en el comienzo, cuando hablabas del camino y todos los detallitos que diste, siento que aporta bastante al retiro que nos dio el padre. Ok. Ahí en el chat te están dando muchísimas gracias por la plática. Por nada, por nada. La verdad es que como dije al principio, es un privilegio poder compartir un poco de mis experiencias y de lo que he leído. La verdad es que me encanta ver videos de sacerdotes, testimonios, y creo que eso como que nos va cambiando un poquito la manera de pensar y siento yo que si oímos una vez una cosa, como que quizás no nos acordamos, pero si ya la oímos como 10, 15 veces, como que algo nos queda. Entonces sí siento que algo he aprendido. Ana Tere, como dijo Marilo, te agradecemos tu generosidad de habernos dado esta plática. Estuvo muy bonita, la verdad. Y creo que ya no hay más preguntas. Hay muchas felicidades, Ana Tere. Muchas gracias por darnos tan linda plática. Me ayuda muchísimo. Solo que agradezcamos y nos despidamos entonces, por favor. Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias una vez más porque hemos podido estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de ser testimonio y de dar a conocer a los demás lo poco que hemos aprendido. Te doy gracias personalmente, Señor, porque sí tengo esa sed de ti, esa hambre de aprender cada día más. Pedimos también la protección y la intercesión de nuestra Madre del Cielo para que en todo momento nos lleve a los pies de Jesús. Y te pedimos por todas las personas que no pudieron conectarse. Te damos gracias por nuestras familias y te pedimos que cada día podamos ser luz y no piedra de tropiezo para los demás. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María Santa Madre de Dios. Ruega Por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ana Tere, lindísimo, gracias. Con gusto.